Chicos, buenos días, muy bien, en vista que ya se están conectando, muy bien, entonces continuemos. Y bien, eh, bien, soy el profesor Henry Williams Dávila Espinosa, estoy a cargo del curso de lenguaje. Bien, buenos días, Jersey, ahí te leo, efectivamente, muy bien, entonces continuemos, chicos, continuemos. Bien, a ver, bien, iniciamos viendo la comunicación, ¿no? Iniciamos viendo respecto a la comunicación. Bien, para definir a la comunicación, ¿no? Para definir a la comunicación, vamos a partir, vamos a partir de ver la etimología. Buenos días, Ángelo, muy bien. Bien, pues etimológicamente decimos que la comunicación deriva del latín comunicare, ¿no? Y comunicare, pues quiere decir compartir, ¿no? Intercambiar. Hacer partícipe al otro. Entonces, cuando comunicamos, ¿no? Durante la comunicación lo que vamos a realizar es compartir, ¿no? ¿Y qué compartimos? Información. Claro. Por lo tanto, por esa razón mira, fíjate, resumimos a que la comunicación es un proceso de interacción social, ¿no? Es un proceso de interacción social por medio de un conjunto de señales, signos, símbolos, palabras, ¿no? Pues la comunicación lo que permite es la interacción, ¿no? El intercambio de información. Así es, nos permite compartir información, sentimientos, sueños, anhelos, ¿no? Y todo esto haciendo uso de un conjunto de signos, ¿no? De símbolos, de palabras, ¿no? Puedo comunicar a través de gestos, ¿no? Bien, entonces la comunicación se define como un proceso de interacción social, ¿no? Un proceso de interacción social. Sí, un proceso de interacción social. Muy bien. Veamos características. Características de la comunicación. Entonces, ojo, recordemos nuestra palabra clave, ¿no? Cuando nos hablan de comunicación, la comunicación es un proceso de intercambio de información, ¿no? Que permite la interacción humana, la interacción social. Bien, características. Características de la comunicación. Bien, entre sus características, tenemos que la comunicación es dinámica, ¿no? Decimos que la comunicación es dinámica. Bien, afirmamos que la comunicación es dinámica, ¿no? Dice porque está en constante desarrollo, ¿no? ¿Y de qué manera se da esto de que está en constante desarrollo? Porque siempre estamos comunicando de diverso modo, ¿no? De forma oral, de forma escrita, ¿no? Usando palabras habladas, palabras escritas. Y en lugar de palabras, también se dan situaciones donde estamos comunicando a través de gestos, ¿no? A través de sonidos, a través de imágenes, ¿no? Y eso ya corresponde, por ello decimos que la comunicación es dinámica, porque está en constante desarrollo y nos comunicamos de diverso modo. Bien, vamos con la característica de que la comunicación es inevitable. Inevitable. Ahora, decimos que la comunicación es inevitable, dado que no dejamos de comunicar, ¿no? No dejamos de comunicar siempre, recuerda que siempre uno está comunicando, ¿no? Uno no deja de comunicar. Así es, siempre está comunicando. Recuerda cuando te dejaron en visto, ¿no? Hay un mensaje ahí, ¿no es cierto? Claro, es comunicación. Claro, uno no deja de comunicar, siempre está comunicando. Así es, Milagros. Bien, tenemos otra característica. Dice que es bidireccional. Acuérdate, este prefijo bi. Bi. Bi es dos.
Bidireccional, bidireccional, bidireccional. Ah, dirección es dos, bidireccional. Entonces, todo proceso comunicativo, recuerda nuestra palabra clave, decíamos que la comunicación es un proceso, ¿no? A ver, un proceso de interacción. Listo, esa interacción, ¿no? Esa interacción, ya, listo, es bidireccional porque durante la comunicación, durante el proceso comunicativo, mira, hay interacción, ¿no? Justamente hay interacción, se da la interacción entre emisor y receptor. Intercambian mensajes, intercambian roles, ¿no? Por ello, todo proceso comunicativo implica la interacción entre emisor y receptor, ¿no? Entre los interlocutores. Vamos con otra característica, de que es irreversible. Irreversible. Bien, decimos que la comunicación es irreversible, dado que, pues, un proceso comunicativo no se borra cuando se ha ejecutado, ¿no? Cuando se completa la comunicación, esta no puede ser borrada, esta no puede ser destruida, no puede ser cambiada, no puede ser alterada. ¿De qué manera? Uno comunica, ya, ponemos un caso de Juan Pérez, ¿ya? Listo. Que Juan Pérez te haya enviado unas cartas de amor, ¿ya? Pues luego no, Juan Pérez falta a sus palabras y entonces tú quieres, eliminar, destrozar, ¿no? Destrozas esa carta y lo quemas, lo rompes. Pero el proceso comunicativo ya se dio, ¿no? O aquel mensaje que tú eliminas o borras, pero la comunicación ya se dio durante la decodificación. Pues la comunicación no tiene retroceso, no se borra, no se destruye. Bien, características de la comunicación, por lo tanto, DIVI, ¿no? Aquí generamos una mnemotecnia y tienes, mira, dinámica, inevitable, bidireccional e irreversible. Características de la comunicación. La comunicación es DIVI, dinámica, inevitable, bidireccional e irreversible. Mi palabra clave sobre la comunicación, recuerda, mi palabra clave es proceso. La comunicación es un proceso de interacción, es un proceso donde uno comparte información al otro. Así es. Bien, toma nota, hace la captura y continuamos. Ok, gracias Marco. Entonces continuemos. Bien, recuerda que nuestra palabra clave en comunicación decimos que es un proceso. Listo. Al ser un proceso, ¿no? Al ser un proceso, pues la comunicación presenta fases, ¿no? Presenta fases comunicativas. Ahora, esas fases de la comunicación, tenemos tres, correcto, efectivamente, ahí te leo, ¿no? Tenemos tres fases. La fase psíquica, la fase fisiológica, ¿no? Y la fase física. Psíquica, fisiológica y física, ¿no? Y física respectivamente. Así es. Ya, y todas estas fases, pues efectivamente están presentes durante la comunicación, ¿no? Durante el proceso comunicativo. Recuerda que la comunicación es ese proceso donde interactúa, ¿no? Donde interactúa el emisor, ¿no? Donde interactúa el emisor e interactúa el receptor respectivamente, ¿no?
La comunicación es ese proceso de interacción entre emisor y receptor. Pero durante esa interacción, durante ese proceso comunicativo es que vamos a diferenciar las fases comunicativas. Vamos a diferenciar las fases de la comunicación. Bien, empezamos por la fase psíquica, ¿no? La fase psíquica. En caso del emisor, ¿no? En caso del emisor, recuerda este elemento llamado también codificador, ¿no? Porque es el ser, el ente que elabora los mensajes, codificador, ¿no? Ahora, ese proceso de la codificación, ¿no? Ese proceso de la codificación, ya, listo, se da en el emisor, ¿no? Por ello el emisor también le llamas encodificador, ¿no? O codificador. También le vamos a llamar codificador. Ya, a ver, también le vamos a llamar codificador. Codificador. Ya, listo. Entonces el emisor es el ser, es el ente que va a codificar los mensajes. Es el ente que codifica. Por ello al emisor le llamamos codificador. Codificador. La codificación en el emisor corresponde a la fase psíquica, ¿no? Cuando hace uso del sistema de signos y elabora, ¿no? Y elabora los mensajes. Bien, en la fase psíquica tenemos la decodificación, ¿no? Dentro de la fase psíquica hallamos la decodificación. Ahora, la decodificación es cuando el interlocutor, en este caso el receptor, ¿no? El receptor decodifica, descodifica, ¿no? El receptor decodifica, descodifica, ¿no? Ah, ya, a ver, por lo tanto, recuerda que al receptor también se le denomina, también se le llama decodificador o descodificador, ¿ya? Decodificador o descodificador. Ese proceso de la decodificación, ya, listo. Entonces, el proceso de la decodificación en el receptor, ¿no? Y la decodificación comprende cuando el receptor interpreta los mensajes recibidos, ¿no? Interpreta. Así es. Bien, la otra fase de la comunicación, la otra fase es la fase fisiológica, ¿no? La fase fisiológica. Ahora, en la fase fisiológica tenemos el uso de órganos, ¿no? El uso de los sentidos. En el caso del emisor, si nos estamos refiriendo en un contexto, en una circunstancia de comunicación hablada, ¿no? Pues el emisor está haciendo uso del aparato fonador, ¿no? Del aparato fonador, la cavidad bucal, nasal, los pulmones, ¿no? Eso corresponde a la fase fisiológica, llamada también fase anatómica. En el caso del receptor, del decodificador, del descodificador, del descodificador, la fase fisiológica, a ver, antes, hacemos una pausa, a ver, te leo ahí, ¿ya? Ya, listo. Durante la fase fisiológica, lo que hace el receptor, ¿qué órganos usa el receptor, no? Entre los órganos que usa el receptor, ¿no? Entre los órganos que usa el receptor, ya, ok. A ver, respecto a ese punto. Ya, listo. Lo que hace el receptor durante la fase fisiológica, durante la fase anatómica, ¿no? La fase anatómica, el receptor pues hace uso de los sentidos, ¿no? El sentido de la audición, el sentido de la vista, el sentido del tacto para interiorizar los mensajes que ha recepcionado, ¿no? Que recepciona él
receptor. Y en la fase física de la comunicación comprende, ¿no? Lo externo, los factores externos. Comprende el canal, ¿no? Ya, comprende entonces los medios a través del cual se transmiten, a través del cual se comparten los mensajes, se comparte la información, ¿no? Puede ser las ondas sonoras, ¿no? Un papel impreso, una hoja, ¿no? U otro medio, ¿no? U otro medio. El canal es el soporte físico, ¿no? Ya, tanto del emisor como del receptor, ¿no? El medio físico. Lo externo, eso corresponde a la fase física. Bien, haciendo un recuento, entonces, en el caso del emisor, primero, en la fase psíquica, ¿no? La fase psíquica, cuando éste codifica, ¿no? Ahí está. Por ahí hay una consulta. Listo. La fase psíquica, dentro de la fase psíquica del emisor encontramos la codificación. Ahora, fíjate, para codificar, ¿qué hace uso el emisor? Recuerda que primero tienes al referente, ¿no? La realidad. Hay una intención. Esa intención lo tiene que poner en palabras. Por ello, se llama la codificación, ese proceso donde esas intenciones, aquello que quiera compartir, lo pone en palabras o lo codifica. Claro, lo va a codificar, lo va a sistematizar. Luego de que haya elaborado el emisor luego de que haya elaborado los mensajes, ¿no? Pues lo tiene que materializar, ¿no? Lo materializa en la fase fisiológica, haciendo uso del aparato fonador si hablamos de una comunicación hablada, oral. ¿No? Si es una comunicación escrita, pues hará uso de la mano, del tacto, ¿no? La fase fisiológica para presentarlas, para elaborar las grafías. Fase fisiológica o fase anatómica. Segunda fase en el emisor. Ahora, en la fase física, el emisor lo que hace es enviar. Envía a través de un medio, a través de un canal, envía sus mensajes. Envía el mensaje codificado, sistematizado. Bien, y si hacemos el recuento en el caso del receptor, tenemos una fase física, ¿no? Física porque primero, en el caso del receptor, le llega el mensaje a través de un canal, ¿no? Eso es físico. En la fase fisiológica o fase anatómica, fase fisiológica o anatómica, ahora en la fase fisiológica o anatómica, el caso del receptor, lo que hace el receptor, hace uso de sus sentidos para percibir, ¿no? Claro, toda la información que haya recepcionado. Hace uso de los órganos. Fase fisiológico anatómica del receptor. Y tercero, en el receptor es psíquica. Claro, tercero es psíquico cuando ya el receptor interpreta, ¿no? Interpreta, comprende la información que se le ha transmitido. Así es. Entonces, las fases de la comunicación comprende la fase psíquica, fisiológica y física. Recordemos que en el emisor es psíquica, fisiológica y física, y en el receptor es física, fisiológica y psíquica respectivamente. Así es. ¿Sí? ¿No? Toda esta parte va a tu captura y continuamos. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, yo mira, muy bien. Gracias, Jersin. Gracias, Angelo. Muy bien, entonces continuemos.
Muy bien, gracias, Stephanie. Ya, entonces seguimos. Y ahora veamos los elementos de la comunicación, ¿no? Los elementos comunicativos. A ver, por ahí hay un... Al emisor también se le denomina fuente, claro. Sí, al emisor le llamamos codificador, le llamamos encodificador y le llamamos fuente. Ahora, ¿por qué te dice que el proceso de la codificación le precede la fuente? Porque el emisor, ¿no? Primero tengo al ente, al ser, y este es el que va a codificar. Este ser es el que va a elaborar los mensajes. Sí, 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 sí. ¿Ya? Emisor también le llamas fuente. Bien, vamos con los elementos comunicativos. Con los elementos comunicativos. Justamente elemento de la comunicación tenemos al emisor que viene a ser el ser, el ente, ¿no? Que va a elaborar los mensajes, ¿no? Es el ser que codifica. Listo. Codifica el mensaje. Listo. Y tenemos referente. Respecto a referente, ¿no? Respecto a referente, tenemos que constituye la realidad, ¿no? El referente es la realidad. Así es, el referente es la realidad. El referente es la realidad para poder elaborar los mensajes, ¿no? Así es. Tenemos en cuenta primero el referente para poder elaborar los mensajes. Lo que hace el emisor tiene en cuenta al referente, la realidad, o sea, las intenciones que tenga de transmitir, ¿no? Luego elabora el mensaje. Ahora, esos mensajes los va a elaborar haciendo uso del código, ¿no? El código. Ahora, ¿el código qué constituye? El código, pues viene a ser el sistema de signos lingüísticos o no lingüísticos, ¿no? Que se usan para poder transmitir una información, para poder compartir información. Listo. Entonces el emisor, ¿no? Parte de una realidad, ¿no? El referente es la realidad aludida. Cuando queremos hallar al referente, hacemos la pregunta de tema, ¿no? ¿Cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el asunto de la situación comunicativa? Y damos con el referente. Así es. El código es el sistema de signos, ¿no? Es el sistema de signos que usa el emisor para poder elaborar los mensajes. Canal es el medio físico por donde se transmite, por donde se envían los mensajes. El receptor es un ente que decodifica, ¿no? Es el decodificador, descodificador, ¿no? Decodificador, descodificador del mensaje. Destinatario, ¿sí? También le podemos llamar destinatario un contexto. También tendríamos oyente, lector, ¿no? El lector es receptor, ¿de acuerdo? Oyente también. Listo. Y tenemos el elemento circunstancia. Ahora, respecto a circunstancia comprende el entorno, ¿no? El entorno de tiempo y espacio de la situación comunicativa. Ahora, así es. Además podemos acotar que durante la comunicación, vamos a advertir interferencias, vamos a advertir ruido. Ahora, se denomina interferencia, se denomina ruido a todas las dificultades en la comunicación, ¿no? Dificultades asociadas, ya, dificultades asociadas al emisor, ¿sí? Receptor, canal y mensaje. Ya tenemos las dificultades. Esa es, o sea, la interferencia, el ruido,
se presenta a nivel del emisor, ¿no? A nivel del receptor, a nivel de canal y a nivel de mensaje. A ver, poner una situación del emisor, ¿no? A ver, si tenemos a Juan Pérez, que es el emisor, ¿no? Tenga un problema respiratorio. Esto hace que articule palabras muy pequeñas, muy cortas, o se entrecorte, ¿no? O hable muy bajito, ¿no? Entonces, es un caso de interferencia. En caso del receptor, si tenemos un receptor con un cuadro de otitis, ¿no? De otitis, ¿ya? Por ejemplo, si es una comunicación oral, ¿no? No le va a permitir hacer una buena recepción, es interferencia. Respecto al canal, ¿no? Respecto al canal, lo que nos ha pasado en este contexto de clases virtuales, las intermitencias a veces por la señal de internet, ¿no? Canal, otro contexto de canal. Si tengo que leer un texto, ¿no? Un libro, y advierto que por ejemplo, las hojas están deterioradas, ¿no? Claro. Interferencia a nivel de mensaje o ruido en el mensaje. Si el remitente, ¿no? El emisor, digamos que haya redactado un oficio y este presenta, pues, descuidos en la ortografía, en la caligrafía, descuidos en la ortografía, principalmente, ¿no? Y esto hace que uno o que el escrito tenga más de una interpretación, ¿no? Entonces, interferencia, tenemos caso de ruido, ¿no? Interferencia o ruido. Ya, a ver, como dato respecto a los elementos de la comunicación. Interferencia o ruido, recuerda que está asociado al emisor, receptor, código y canal. A ver, perdón, canal y mensaje, canal y mensaje, canal y mensaje. Listo. Bien, pero ¿cómo se combate, no? ¿Cómo se combate la interferencia, el ruido en la comunicación? Se combate a través de feedback. Ya ese proceso a través del cual se combate la interferencia, el ruido, es feedback o retroalimentación, ¿no? Con feedback o retroalimentación se combate la interferencia, el ruido. Sí, feedback o retroalimentación lo que hace es combatir, ¿no? Combate al ruido, combate a la interferencia comunicativa. ¿De qué manera podemos explicitar esto? Si tenemos al emisor que tenía un problema respiratorio, ¿no? Por lo tanto, este va a reiterar, ¿no? Reitera, modula la voz, ¿no? Aclara, ¿no? Entonces, en ese caso ya tenemos retroalimentación, ya tenemos feedback, tenemos una situación donde estamos combatiendo la interferencia, estamos combatiendo el ruido, ¿no? Así es. Bien, entonces los elementos comunicativos, acuérdate, los elementos comunicativos hacen un total de 7 elementos de la comunicación. Ahora, de estos 7 elementos, ¿cuál es el elemento requisito condicionante para la comunicación? Elemento condicionante para hablar de comunicación. ¿Cuál es el elemento requisito? Ahí está, muy bien, Clery, ahí te leo. Así es. Así es, Rosaura. Ahí te voy leyendo. ¿Ya? Efectivamente, sí, puedes escribir también en el chat y sí, también, al igual que participa, en su momento, cuando hayan dudas, igual hacemos uso del chat o también puedes hacer uso del micro, solo al finalizar tener la intervención apagarlo. Bien, claro, muy bien, ahí está Nick, ahí está Michelle, Elizabeth, Rosaura, Karina, listo. Así es. Efectivamente, el elemento requisito para... Ahí estábamos consolidando las ideas. Efectivamente, el elemento requisito para la comunicación
viene a ser código, ¿ya? Es un requisito para que exista comunicación, ¿ya? Vamos a ponerle por ahí como dato el elemento requisito, ¿ya? El elemento requisito para que exista comunicación es código, pero ¿de qué manera? De que el emisor y el receptor, recuerda, tienen que manejar el mismo código, el mismo sistema de signos para hablar de comunicación. De caso contrario, no hay comunicación. Así es. El emisor y el receptor deben manejar el mismo sistema de signos. Ambos deben comprender, ambos deben manejar el código, el mismo código. Claro, si las clases de lenguaje lo dictaran en francés, por ejemplo, ¿no? No habría comunicación, no habría clase, ¿no? Claro, no habría clase porque está manejando diferente código. Claro, en este contexto estamos usando el español, pues todos manejamos el mismo código, entonces sí se completa un proceso comunicativo. Bien, a ver, vamos con alguna situación comunicativa. Ya, vamos a plantearte el siguiente caso. Ya, ya, a ver, te pongo, Saraí lee, a ver, lee el cuento Bajo la sombra del limonero. En su sala, ya, listo. A ver, te planteo una situación comunicativa donde vamos a ir identificando a los elementos. Vamos a llevarlo aquí, ya, listo. Dice, Saraí lee el cuento Bajo la sombra del limonero en su sala. A ver, vamos por el emisor, ¿no? En este caso, ¿quién es el emisor en este caso? Ya, muy bien, ahí te voy leyendo. Recordemos que el emisor será aquel ser, recuerda que viene a ser el ente, claro, el ente quien ha elaborado, quien ha enviado los. Así es, ahí está, correcto, ¿no? El emisor, a ver, vamos a ponerle emisor, ¿ya? Andrés Claude, ¿no? O si mencionábamos este autor, también es válido, como te voy leyendo ahí. ¿Por qué no puede ser el libro? A ver, por ahí también te voy leyendo el libro. ¿Por qué no el libro? Dime, ¿el libro codifica? Pues el libro no codifica. Recuerda que el emisor es un ser, es un ente que va a codificar. Claro, emisor, listo. ¿Saraí qué viene a hacer? ¿Saraí qué viene a hacer? Claro, correcto. Saraí es receptor. Saraí es receptor. Ah, ya, por ahí. Canal. Claro, canal sería libro. Así es. Código. Te voy a decir las pronunciaciones. Claro, código tenemos el español. Claro, el español. A ver. Si es un texto, si es lectura. Claro, el código será el español. Así es. Ah, ya podemos hablar de un código lingüístico. Claro, el idioma español se enmarca dentro de lo lingüístico, ¿no? Lo lingüístico. ¿Por qué es lectura? Porque es texto. Así es. A ver, ¿qué más tenemos? Circunstancia. Por ahí podemos advertir circunstancia. ¿Dónde está? ¿Dónde se da la comunicación? Ya dice su sala, ¿no? O la sala. Ya listo, una sala. Una sala. A ver, ¿qué otro elemento podemos advertir? ¿Y referente? Claro, ¿no? El referente, en este caso, claro, el referente vendrá a ser pues el tema, ¿no? El tema de este cuento. El tema del cuento, ¿ya? Vamos a ponerle así. El tema del cuento, ¿ya? Si alguno lo ha leído, claro, pues, ¿no? La muerte de Pibe, ¿no? A ver, ya, a ver, en código va el español, ¿sí?
Cuando hablamos de visográfico podemos hablar de, a ver, de comunicación, comunicación visográfica. O sea, lo visográfico alude a que es escrito. Sí, sí, sí. Visuo, acuérdate, visuo lo puedo percibir por la vista, grafografía es letra. Entonces, visográfico, eso tendría que ir a la clasificación. Es decir, comunicación visográfica o comunicación escrita. Sí. Listo. Profesor, en Bien, ese caso, ya. disculpe, en ese caso, ¿cuál marcaría? ¿El idioma español o lo que le estaba diciendo de manera visográfica? Ya, en ese caso, claro, el código es el español, ¿sí? El código es el español. Ya, profesor, sobre el tema del referente, ¿el mensaje no sería, por ejemplo, todo el tema del cuento o en el referente solamente pondría acerca del título? Ya, el referente aquí es el tema del cuento Bajo la sombra del limonero. Ahora, cuando ponemos, ya hacemos el deslinde, ¿ok? Si ponemos mensaje, mensaje es todo el contenido, ¿no? Entonces ponemos aquí Bajo la sombra del limonero. O sea, todo el contenido. Sí, 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 todo el contenido. Incluso podemos poner aquí contenido del cuento, ¿no? Dado que aquí ya nos ha mencionado el título, ¿no? Todo el contenido. Todo el contenido es mensaje. Ahora, si hablamos de referente, el referente es el tema, nada más. Así es, el tema. El tema central. Así es, efectivamente. Profesor, ¿y en el referente no puede ir el título? Solamente el título. Solamente el título. Puede generar alguna, como tenemos como las preguntas son cerradas y tienes que marcar una. En ese caso, de dejarlo el título, podría incluso estar aludiendo al contenido. Sí, por esa situación, entonces, ¿no? Para evitar esa ambigüedad o esa posibilidad de mayor respuesta, para cerrarlo, ponemos en referente, en este caso, tema del cuento. Porque referente es el asunto, ¿no? Siempre vamos a hallar cuál es el asunto, ¿no? Cuál es el asunto de la situación comunicativa. Vamos con otro caso. Si digo Paolo, a ver, Paolo detiene su auto ante la luz roja. Ya, ahorita vamos aclarando, ok, ok. Listo. A ver, a ver. Ya, mira, en esta situación donde Saraí lee un cuento bajo la sombra del limón, el mensaje es todo el contenido, ¿no? Ahora, el referente es el tema, ¿no? El tema de bajo la sombra del limón. Ahora, puede darse el Profesor, caso. Sí, dime. profesor, disculpe. En referente para que sea más específico, en vez de que vaya al tema del cuento, no iría, por ejemplo, Saraí lee el cuento, para que sea algo más específico, porque si va al tema del cuento, como que, o sea, no sé, podría saber qué es el tema, ¿no? No sé si me dejo entender. Claro, ojo que estamos, en esta situación, estamos buscando los elementos en esta situación comunicativa. Porque si vamos a buscar definiciones de tema, listo, ya te entendí. Entonces voy a completarlo todo tema del cuento bajo la sombra del limonero. ¿Ya? Entonces tendría que ir así, ¿ve? Bajo la sombra del limonero, para hacer todos los deslindes, así, tema del cuento bajo la sombra del limonero. Porque esa es la situación comunicativa, porque el mensaje es todo el contenido. Ahora, como referente es el tema del cuento bajo la sombra del limonero. Sí, Profesor, ¿ya? sí me estaba confundiendo en ese aspecto acerca del referente y del mensaje. En ese caso, por ejemplo, en una obra, eh, el referente voy a poner solamente acerca del tema del cuento, pero si es que me piden el mensaje, pongo solamente lo que es la parte del título, ya que al mencionar el título prácticamente me estoy abocando a todo el contenido de la obra. ¿Es así? ¿Es correcto? Exacto, Cledi, está bien. Sí, porque cuando dice título te refieres a todo el contenido. Exacto. Y cuando digo referente, pues sería al tema. Sí, sí, sí.
Sí, porque me estaba confundiendo, pensaba que cuando decía tema del cuento se refería al contenido, o sea, todo el contenido, y entonces por eso que me estaba confundiendo. Ah, ya, ok, ok, ok. Bien, a ver, vamos con otra situación, a ver, vamos con otra situación comunicativa. Dice, Paolo detiene su auto ante la luz roja del semáforo. A ver, busquemos desde el emisor, bien, y todos los elementos posibles que podemos estar encontrando. Listo, a ver, vamos aquí en el emisor, listo. Empecemos por el emisor. ¿Quién es el emisor en este caso? El semáforo. Ya. Hacemos una pausa ahí, por ahí veo respuestas. Tu compañero nos menciona una respuesta. Recordemos que entre el emisor y el receptor son entes que codifican, son entes que decodifican. Y el semáforo codifica. mm, ya, por ahí hay otra respuesta. Yo te digo, ese ser que estás refiriendo. Ahí está, correcto. Mira, vamos llegando. La persona que puso el semáforo, el programador del semáforo. Ahí está. Ya, a ver, dice, ya, ahorita aclaramos el código, ¿ya? Muy bien. Ya, listo, correcto. El emisor, en este caso, es el programador. El programador, ya, pero ese programador, vamos a ponerlo aquí, entre paréntesis, la institución, ¿no? La institución, el órgano encargado de poner los semáforos, ¿no? De velar por el tránsito, ¿no? Por el buen tránsito en la ciudad, ¿no? El programador, la institución, si quieres pones, bueno, esto va a ser cerrado en una pregunta, ¿no? Pero vamos a aludir, en este caso, ¿quién pone el semáforo? El municipio, el área de transportes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿eh? Entonces, el ser, recuerda que va a ser una persona, un ente, porque ese ente codifica o decodifica. Así es. Ahora, receptor en este caso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay otra por ahí, hay otra consulta. Ya, mira mira Natalie, cuando yo te leo la consulta o tu opinión, en ese caso, tú eres emisor y yo receptor. En este caso de que Paolo se detiene su auto ante la luz roja del semáforo, correcto, Paolo es receptor. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? A ver, el mensaje. Listo, correcto, pare, muy bien, alto. Ya, a ver, vamos a ponerle en minúscula. Alto, pare, deténgase. Muy bien, ese es el mensaje. Stop. Correcto. Ya. Ya está, mensaje. Canal, a ver, canal. ¿Por dónde llegó el mensaje de... ¿Por dónde llegó ese mensaje de alto, deténgate? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Correcto, muy bien. Ahora sí. Fíjate, fíjate que el semáforo no codifica, sino el semáforo es el medio. El medio. Así es, el medio. ¿Ve? El semáforo es el medio. Ahí lo vas deslindando. Recuerda que emisor-receptor hay un proceso psíquico. Entre emisor-receptor, ellos tienen procesos psíquicos, codifican, decodifican. Pero en el caso del semáforo, el semáforo es un medio. Entonces el semáforo es un canal, ¿no? El semáforo es el canal. Listo. Ahora vamos a usar la otra C para evitar la... Ya, vamos a poner código. ¿Cuál es el código? ¿Qué sistema de signos ha usado para poder decir alto? Claro, correcto. ¿No? No lingüístico. Claro, es no lingüístico, ¿no? Es la luz roja. El color rojo, ¿no? El color rojo, listo. Ya, ahora, esa luz roja es no lingüístico, sí. Por ahí había otra consulta, ¿sí? No lingüístico y en el caso anterior que comemos, pues ya, listo. El código, efectivamente, en este caso es no lingüístico, porque ha usado el color rojo, ¿no? Claro, a través del sentido visual, claro, del sentido de la visión, claro, esto lo vas a percibir, claro. Ahora, esa luz roja, ¿a qué pertenece? A lo no lingüístico. Así es. Y cuando usamos el idioma, esto es lingüístico.
Entonces, el código es el sistema de signos, a ver, como dice tu módulo, creo, ¿no? Tu libro. ¿Eso tiene en el libro, chicos? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Me confirmas? Si ya lo tienen. Ah, ya, ok, ya. Listo, entonces yo voy a poder aludir con facilidad. Entonces, ya, listo. El código es lingüístico, es cuando tú usas, siempre vas a usar palabras. O sea, ¿eso qué implica? Palabras habladas, palabras escritas. Y un código no lingüístico, dentro de lo no lingüístico es cuando tú usas imágenes, colores, gestos, señas, ¿ves? Así es. Ahora, directo, ¿no? O sea, si queremos especificar en este caso, ¿no? La luz roja es el código, sí, pues el color rojo, ha usado el rojo para poder decir alto. ¿Dentro de qué está? Dentro de lo no lingüístico. Así es. Código, ¿qué más tenemos? Circunstancia, a ver, circunstancia, otra C, a ver, circunstancia. Listo. Profe, no dice, pero ojo, eso tú puedes deducir con facilidad, ¿no? Pablo tiene su auto ante la luz roja del semáforo. ¿Dónde está un semáforo? Claro, una calle, una avenida, una esquina, una carretera. Efectivamente. Así Profesor, es. entonces en circunstancia puedo ir lugar, ¿verdad? Sí, circunstancia es el lugar y es el tiempo, tiempo y espacio, tiempo y lugar. Exacto. Mensaje. Y el referente, a ver, por aquí hay un elemento que no hemos estado poniendo. La R por referente, la otra R es por receptor. ¿Cuál es el tema aquí? Claro, muy bien. Normas de tránsito. Reglas de tránsito, ¿no? Normas de tránsito, reglas de tránsito. Ese es el tema de que deba detenerse. Señales de tránsito y esto, ¿no? Ese es el tema de que deba detenerse, de ese alto. Así es. A ver, dice, ya, en el contexto de la lectura, por lo tanto, el código, por lo tanto, constituye el idioma que se está usando. ¿Sí? Exacto. El referente no siempre, claro, el referente siempre lo vas a deducir. Y para hallarlo al referente, por lo tanto, claro, no te lo va a decir, no, no te lo dice. Entonces deduces. ¿Y qué pregunta voy a usar como ayuda? Es ¿de qué trata? ¿De qué están hablando? ¿No? ¿De qué trata esa situación comunicativa? Exacto, no siempre está explícito. Por lo tanto, lo deduces, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuál es el asunto? Así es. Entonces, 7 elementos de la comunicación, elemento requisito para la comunicación, código, porque el emisor y el receptor deben manejar el mismo código para que exista comunicación. Dificultades en la comunicación, interferencia, ruido. Así es. Bien, toma nota, hazle la captura y continuamos. Ya, ok, dice. Las letras como código, no, serían medio, ¿no? Si queremos así especificar, ir a lo más micro, a lo micro y decir, y las letras serían un medio. ¿Ve? Las grafías, los trazos estarían enmarcando como el medio. El código es el sistema de signos. El sistema de signos constituyen, por eso te decía, la lengua, el idioma. Sí. Ok. Bien, entonces continuemos. Vamos a lo siguiente. Bien, vamos a las clases de comunicación, a los tipos de comunicación.
Bien, antes de ver la clasificación que tenemos en el libro y que vamos a abordar, hacemos un deslinde general. Tenemos una comunicación no humana, ¿sí? Hay una comunicación no humana, ¿ya? La comunicación no humana es aquella comunicación que se da entre las plantas, ¿no? Y aquella comunicación que se da entre los animales, ¿ya? A eso se llama la comunicación no humana, ¿ya? Es una forma de comunicación, ¿ya? Es una forma de comunicación. Pero ¿cómo es esa forma de comunicación? En caso de las plantas, ¿no? Por ejemplo, la planta de la mimosa púdica es una plantita que cuando percibe el ruido fuerte, ¿no? Lo que hace es cerrar sus pétalos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es una reacción química, o tenemos otra planta que orienta por ahí sus pétalos hacia los rayos del sol, ¿no? Es una reacción química, ¿no? Es una comunicación, sí, es una comunicación, pero entre estos seres, ¿no? En el caso de los animales, se va a dar muchas veces hemos tenido mascotas y cuando, por ejemplo, el gato o el perrito, ¿no? Percibe las feromonas de la hembra, se alborota y se va, ¿no? Hay una respuesta instintiva. Comunicación, pero comunicación no humana, ¿no? Una forma de comunicación. Ahora, pero habrá una comunicación entre Firulais y el hombre, claro, tu perrito y el hombre, entre un perro y un hombre habrá comunicación. Efectivamente, pues no. Porque recuerda el requisito, ¿no? Para decir que esto es comunicación. Ah, que el emisor y el receptor deben manejar mismo código. No manejan el mismo código. Profe, pero mi perrito, pero Firulais se entiende cuando yo le llamo, ¿no? Y salta, mueve la cola de alegría. Es una respuesta, es una respuesta de parte del animal por costumbre. Una respuesta instintiva, ¿no? Y no maneja el mismo código. ¿Ven? Recuerda, para hablar de comunicación, el emisor y el receptor deben manejar el mismo código. Entonces, una forma de comunicación que puede haber es entre los animales. Entre los animales. Esas respuestas, ¿no? Instintivas, ¿no? Estímulo-respuesta entre los animales. O en el caso de las plantas, las reacciones químicas entre las plantas. Y la clasificación que vamos a abordar es la comunicación humana, ¿no? Es la comunicación humana. Bien, primer criterio. En este caso vamos a ir definiendo por criterios. El primer criterio o la primera condición es por el tipo de código. Por el tipo de código tenemos una comunicación lingüística. Ah, ya, esa comunicación lingüística también se llama comunicación verbal. También le llamamos comunicación sistemática. Sistemática, verbal, lingüística. Porque en este caso has sistematizado, has codificado. ¿Ya? Y la comunicación lingüística, la comunicación es verbal, toda comunicación que se da de forma hablada o de forma escrita. Es lingüística. ¿No? Mariano lee las noticias. ¿Ya? Comunicación lingüística. En una lectura, el contexto de la lectura es lingüística. ¿No? El profesor explica, ¿no? Sobre el lenguaje. Ya, listo. Comunicación lingüística. Todo lo hablado, todo lo escrito es lingüístico, es verbal. La comunicación no lingüística, la comunicación no verbal, llamada también comunicación asistemática, ¿no? Es toda comunicación que se da sin palabras. Ah, ya, y si es sin palabras, ¿qué he usado? Has usado gestos, has usado señales, has usado mímicas, ¿no? El sonido del silbato o que el árbitro haga sonar su silbato para iniciar el partido. O muestra una tarjeta roja, ¿no? Que muestre una tarjeta roja. Comunicación no lingüística. Aquel caso de la luz roja, ¿no? La luz roja en un semáforo. Comunicación no lingüística, ¿no? A través de una señal de tránsito, ¿no? Claro, no lingüístico, no verbal.
Si Juan Pérez, decimos que Juan Pérez abrazó fuertemente a su madre el domingo. ¿Ah? Fuertemente, un abrazo, ¿no? Comunicación no lingüística, comunicación no verbal, comunicación asistemática. Así es. Por el tipo de código, ¿no? Ese es por la condición tipo de código. Siguiente condición. Por el destino del mensaje. Ahora, por el destino del mensaje, hablamos de una comunicación intrapersonal. Intra, acuérdate, intra, es dentro, ¿no? Intrapersonal, dentro de uno. Ah, ya. La comunicación intrapersonal se da cuando el rol de emisor y receptor, ojo, recuerda, el rol de emisor-receptor recae en una misma persona. Una sola persona hace ¿no? Desempeña el rol de emisor y el rol de receptor, ¿no? Luisa reflexiona sobre su futuro. Ella habla sola, consigo misma, ¿no? Comunicación intrapersonal. Interpersonal, interpersonal, Ahora, comunicación acuérdate de ese prefijo inter. Inter es entre, interpersonal, ya lo sacaste por etimología, ¿no? Interpersonal, o sea, es la comunicación entre personas. Por lo tanto, es la comunicación donde vamos a hallar dos o más personas involucradas. Así es, dos o más personas involucradas. Interpersonal. Claro, dos o más personas. Dice Sofía, conversa telefónicamente con su tía. Comunicación interpersonal. A ver, vamos con otro caso. Si ponemos, a ver. Si digo Piero, lee a solas un poema. Listo. ¿Qué tipo de comunicación es se advierte en este caso teniendo en cuenta el destino del mensaje? Por el destino del mensaje, ¿qué tipo de comunicación encontramos? Dice, Piero lee a solas un poema. Ya, muy bien. Así es, Clevi. Ahí te voy leyendo. Intrapersonal puede ser profesor. Ya, ahí está. Jimena también nos dice. Ahí está. Karina también nos escribe. A ver, verifica. ¿Cómo le llamamos? ¿Inter o intra? Y cuando hay dudas, entonces, ¿qué hago? Identifica al emisor y al receptor. ¿Quién es el emisor en ese caso? ¿Quién es el receptor? Si emisor y receptor es una sola persona, en ese caso será pues intrapersonal. Pero te dice, Piero lee a solas un poema. Claro, Piero es el receptor. ¿Y quién es el emisor? El autor. Ah, ya. Autor 1, Piero El 2. autor del poema. Claro, ya tienes dos personas. Entonces, en ese caso es comunicación interpersonal. Ya. A ver, te pongo otra situación comunicativa. A ver, si digo Diego lee el periódico a su abuelo. Ya. ¿Inter o intra? A ver, ¿dónde lo llevamos? Profesor. Interpersonal, profesor. Interpersonal. Efectivamente, así es Javier, así es Elizabeth, Jersey, Angie, Jimena, Evelyn. Muy bien, ahí te voy leyendo. Listo, muy bien. Diego le lee el periódico a su abuelo. Ah, pues interpersonal, dos o más personas involucradas. Muy bien. Siguiente condición, por la dirección del mensaje. Ojo, ahora sí nos debemos enfocar en el mensaje de cómo va o a dónde va el mensaje. Listo. Y tenemos comunicación unidireccional. Ah, ya, esta comunicación también se le llama comunicación. A ver, vamos a ponerle por aquí. Unilateral. ¿No? También se denomina comunicación unilateral. Unilateral. De un solo lado, ¿sí? Unilateral, comunicación unidireccional o unilateral.
¿Por qué unilateral? Porque va de un solo lado, ¿no? El mensaje tiene una dirección. Dice, José lee Los Heraldos Negros de César Vallejo. ¿Ya? Unidireccional. Sigo, María lee un afiche publicitario de la baliza. ¿Ya? Listo. Comunicación unilateral. O si digo, mis primos escuchan un programa radial. Listo. Programa radial. Ya, unidireccional. El mensaje tiene una sola dirección. Ya. O Diego lee el periódico. Ya, listo. Unidireccional. Una sola dirección, ¿no? Ahora, comunicación bidireccional. Bi. Acuérdate ese prefijo bi. Bi es dos. Y así es bidireccional, también se le llamaría pues bilateral, comunicación bilateral, bilateral de ambos lados, ¿no? De dos lados, bilateral, de dos lados, bilateral, de ambos lados. Así es. ¿Ve? Emisor y receptor intercambian roles. Ya, fíjate ese detalle. Ya, si nos plantean concepto en este caso, te van a plantear eso, de que intercambian roles. Pero dices, pero ¿cómo es ello que van a intercambiar roles? Cambian de funciones. A ver, para ir a lo más cercano, mira, cuando caso ya, el caso de que me preguntabas, ¿no? Ya por ahí te leía una pregunta anteriormente, ¿no? Cuando tú me preguntas, tú eres emisor, yo soy receptor, ¿no? Cuando te respondo las preguntas, cambiamos de roles, ¿no? Yo soy emisor y tú eres receptor. Comunicación bidireccional, otros casos en una entrevista personal de trabajo, ¿no? Bidireccional. Así es. Ponemos otra situación, si digo, Evelyn chatea con su prima, ¿ah? En las noches, comunicación bidireccional, porque pones por ahí la palabra chatea, ¿no? ¿Y un chat qué implica? Intercambio de mensajes, ¿eh? Bidireccional. Bidireccional cuando intercambian roles, cuando intercambian mensajes. Unidireccional cuando el mensaje tiene una sola dirección. El mensaje va de emisor a receptor. Así es. ¿Sí? Toma nota de esta parte y continuamos. Ok, gracias Marco. Muy bien, muy bien. Clinton, muy bien. Continuemos entonces. Ok, Graciela, ok, Yomira. Muy bien. Continuamos con la clasificación de comunicación. Vamos con otro criterio. Ojo, recuerda, fíjate los criterios. Esto es por la ubicación espacio-temporal. Ahora, cuando me dice espacio-temporal, debo tener en cuenta, debo tener presente que hay un elemento, ¿no? Hay un elemento comunicativo que tiene que ver con espacio, con tiempo. ¿Cuál era ese elemento de la comunicación que tenía que ver con el factor de tiempo y espacio? Así es, Jessville, efectivamente, ¿no? El elemento circunstancia. Entonces, en este caso, así es, Elizabeth, tenemos que tener en cuenta el elemento circunstancia. Entonces, en función a circunstancia, a ver. Vamos a diferenciar. Comunicación directa. Cuando emisor y receptor, ahí está, comparten la circunstancia. Cuando el emisor y receptor están cerca, están juntos, ¿no? Un diálogo entre amigos en las escaleras del colegio, ¿ya? Comunicación directa, ¿no? Cuando tenías clases presenciales en el colegio, ¿no? Que ahora también ya, ¿no? Sí, ya, en algunos casos, ¿no? Directa porque están juntos. Claro, en este caso, mira, fíjate, nos dice, ¿qué pasaría si nos da solo un diálogo entre amigos? No podríamos tener la certeza exacta de si es directa o indirecta. Un diálogo entre amigos nada más. Pero me dice, un diálogo entre amigos en las escaleras del colegio. Mira, ya nos dieron circunstancias. Están juntos, están cerca, mismo momento, mismo tiempo. Ya, comunicación directa. Directa. Claro.
mismo tiempo. Ahora, la comunicación indirecta o distante o a distancia, también se llama comunicación a distancia. Cuando el emisor y el receptor están separados por tiempo y espacio, ¿no? Entre ambos, entre los interlocutores, existen las barreras de tiempo y espacio, ¿no? Francisco chatea con su prima de Francia, con la francesa, listo, comunicación indirecta. Así es. Las clases virtuales de lenguaje. Dice, profe, pero es el mismo momento, porque es síncrono, pero el espacio no es el mismo. Así es, por lo tanto es indirecto. ¿Ya? Sí, respecto a ese factor de tiempo y espacio, bueno, que aquí se explicita, ¿no? Se escribe, puede ser uno de ellos, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de clases virtuales de lenguaje, el tiempo es igual, ¿no? Pero el espacio, ya, por el espacio, ya es indirecta, también es indirecta, claro. Así es. ¿Ya? Ubicación espacio-temporal, por lo tanto diferenciamos comunicación directa e indirecta. Por el interés del mensaje, otro criterio, otra condición. Clases de comunicación por el interés del mensaje. Por el interés del mensaje, reconocemos una comunicación pública. Ahora, decimos que es comunicación pública cuando el mensaje es de interés general. Entonces, en este caso, los receptores, podemos acotar que los receptores son ilimitados. Es público, ¿no? El mensaje está dirigido a receptores ilimitados. Un comunicado sobre elecciones municipales, ¿no? Comunicación pública. A ver, ponemos otro caso. Si digo Ricardo Gareca presenta la lista de convocados para el partido de repechaje, ¿no? Comunicación pública, eso es de interés general. A ese mensaje pueden acceder muchos, ¿no? El mensaje está dirigido a receptores ilimitados. Por el interés del mensaje también hablamos de una comunicación privada. Ahora, decimos que es comunicación privada cuando el mensaje es de interés personal. En este caso, el mensaje se restringe a un círculo cerrado, ¿no? Dice Gertrudis lee una carta de su madre. Comunicación privada. El mensaje que se ha compartido en este contexto, ¿no? En esta situación, pues solo involucra a Gertrudis y su madre. Nadie más puede acceder a esa información. Por lo tanto, por el interés del mensaje es una comunicación pues privada. Así es una comunicación privada. Por la jerarquía existente entre los interlocutores. Por la jerarquía entre los interlocutores. Tenemos a la comunicación horizontal, ¿no? Horizontal. Ahora, hablamos de comunicación horizontal cuando entre el emisor y el receptor, ¿no? Existe tanta confianza que incluso podemos acotar que estos se pueden tutear, ¿no? Se tutean. Una conversación entre enamorados, ¿ya? Comunicación horizontal, pues efectivamente, ¿no? Emisor-receptor se tienen confianza. Claro. Comunicación vertical. Entre el emisor y el receptor se mantienen las distancias de rango, de puesto, de cargo, ¿no? Aldo dialoga con el gerente de la empresa, ¿ya? Comunicación vertical. Claro, ¿no? Si digo, Aldo conversa con su jefe, por ejemplo, ¿no? Con el jefe de ventas, ya, listo, comunicación vertical. Porque en esa situación entre emisor y receptor, claro, se mantiene el espacio de la autoridad, del cargo. Así es. Bien, toma nota.
a tus apuntes y continuamos con las clases de comunicación. Ok, ok, Stephanie, ok. Ok, ok, muy bien, continuemos entonces. Bien, continuamos por la calidad del emisor. A ver, vamos a ver. Calidad del emisor. Claro, el punto ahí, el factor es en el caso de hablar de comunicación vertical y de horizontal, es ese factor de la confianza, ¿no? De la cercanía que existe entre ambos. La comunicación entre presidentes, claro, en ese caso sigue siendo vertical, ¿no? Sí, por la jerarquía, ¿no? Sigue siendo vertical, efectivamente. Por la calidad del emisor. Por la calidad del emisor diferenciamos una comunicación de difusión y una comunicación de masas. En caso de comunicación de difusión, ya, en caso de la comunicación de difusión, tenemos que un emisor se dirige a muchos receptores. Un ente, un ser, una persona que se dirige a muchos receptores. Dice, el sacerdote realiza una misa, ¿no? Comunicación de difusión, ¿no? Ponemos otra situación. El coordinador del CEPREVAL, ¿no? Se reúne en una charla en el auditorio, ¿no? Con los alumnos del ciclo A 2023. Ya. Listo. De difusión, ¿no? Una persona, muchos receptores. De difusión. Ahora, cuando hablamos de comunicación de masas, en este caso el emisor, el rol de emisor, a ver, ya, claro, ¿no? En la comunicación de masas, el emisor es una institución, ¿no? El emisor es una organización. Y para tener a los receptores o para llegar a sus receptores usa medios masivos, ¿no? Usa medios masivos. Entonces, cuando hablamos de la comunicación de masas, podemos agregarle, es una comunicación que va con más TV, más radio, ¿no? A ver, le ponemos más periódicos, ¿no? Periódicos, más revistas, más afiches, más banners, ¿no? De esa forma es el desarrollo de esta comunicación de masas. Así es. A ver, se congeló por ahí. Ya, ya lo recuperamos. Listo. Entonces vamos a usar esto. Entonces, cuando es comunicación de masas, como te decía, en este caso, respecto al canal, tendremos pues con más TV, más radio, más periódico, más internet, ¿no? Porque usa estos medios. Y el emisor es una institución. Un spot radial sobre el examen de admisión de la UNEVAL. Comunicación de masas, ¿no? Un flyer sobre CEPREVAL ciclo A 2023, ¿no? Comunicación de masas. El emisor, la institución, la Universidad Nacional de Emilio Balizá. Así es. Un comunicado, ya a ver, del Poder Ejecutivo, ¿no? Sobre bono al buen trabajador en mayo, ya, listo. ¿No? En los periódicos, comunicación de masas, ¿no? El emisor, en ese caso, el Poder Ejecutivo, ¿no? Y está usando como canal un periódico y para llegar a muchos receptores. ¿Ven? En ese caso tengo comunicación de masas.
A ver, por ahí te leo. Dice, una formación en el colegio. Ya, claro, podemos poner la situación, ¿no? El profesor Juan Pérez diserta una charla en la formación del colegio, ¿ya? En ese contexto de difusión, tengo un emisor, muchos receptores. Claro, así es. Bien, a ver, hasta ahí completamos las clases o los tipos de comunicación. A ver, vamos con una situación comunicativa. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. No está estable. A ver, vamos a ver si me deja. Ya. Listo, vamos a poner el siguiente caso. Ya digo, Rodrigo lee un cuento de Julio Ramón Ribeiro. En ese caso, identifica, en esta situación comunicativa, identifica el tipo de comunicación teniendo en cuenta el código, por el código. Correcto, ¿no? Es una comunicación, ahí te leo, una comunicación lingüística. Mira, en ese caso, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta el destino del mensaje, muy bien, Angie, ahí te leo. Así es que le digo. Teniendo en cuenta el destino del mensaje. Claro, ¿no? Rodrigo y Julio. Julio es autor, Rodrigo es receptor. Ya son dos personas, que es lo mínimo para decir que es interpersonal, cuando hay dos personas. Por la dirección del mensaje. Por la dirección del mensaje será unidireccional o llamado también unilateral, ¿no? Unidireccional o unilateral. Listo. Teniendo en cuenta la ubicación espacio-temporal, ¿ah? Espacio-temporal. Esa sí, ¿no? Esa sí se enmarca, ¿ves? Ya, por la ubicación espacio-temporal, por lo tanto es indirecto. ¿Eh? Entonces, fíjate, mira, en un solo casito, en una sola situación comunicativa, mira, en una sola situación comunicativa, mira, tenemos una situación comunicativa y mira, en esa situación, ¿cuántos tipos de comunicación hemos hallado? Y entonces, ojo, esto siempre lo voy a reiterar, lo voy a aclarar, ¿no? Voy a incidir en esta parte. Siempre nos plantean estas situaciones. Nos dan una situación comunicativa y me piden reconocer un tipo de cosa. Voy por la alternativa A, es lingüística. Tú dices, esto es lingüística, sí. Esto es interpersonal, sí. Es indirecta, sí. Mira. Pero ¿qué marco entonces? Ojo. Siempre te van a referir la condición. Te van a poner, ¿no? Te van a decir por el tipo de código. Ah, ya. Si me están pidiendo código, únicamente tengo que marcar lingüística. O verbal. O sistemática. Claro. Ahora, si me dice por el destino del mensaje. Ah, ojo, tiene que estar allí, ¿no? Por el destino del mensaje. Ah, ya, interpersonal. Ojo con esos casos, ¿no? Ya, o por ejemplo, en este, a ver, ya, para llevarlo, ya que hemos puesto ahí dos, cuatro alternativas. Te dice, marca la opción que no corresponda, el tipo de comunicación que no corresponda, ¿no? Y te pongo la alternativa E, por ejemplo, ponerle bidireccional, ¿no? De ninguna manera, pues. De ninguna manera va a ser bidireccional, ¿no? Para llevarlo a una pregunta diríamos, ¿no? Identifica o marca o discrimina la opción que no corresponde al tipo de comunicación presentada. Ya, bidireccional en ese caso. Entonces, ojo, ya, a tener en cuenta la condición, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo exactamente? Bien, toma nota de esta parte, hasta esta parte. Vemos lo que es clases de comunicación y luego ya pasamos al segundo bloque.
Muy bien, entonces continuemos. Continuemos. Bien. Ya, bien. Ahora sí, continuemos, vamos con la segunda parte, lo que corresponde al lenguaje humano, ¿no? Respecto al lenguaje humano. Sobre el lenguaje humano. A ver, dice, a ver, por ahí hay una cuestión antes. Ya, a ver, en ese caso tendríamos que tenga muchas direcciones. A ver, esa podríamos asociar, ya, por ahí hay una consulta. ¿A qué haríamos referencia cuando decimos que es una comunicación multidireccional? Ya, la multi, por el prefijo lo va sacando multi, o sea que tiene muchas direcciones. Multidireccional, ¿no? Esto de multidireccional podríamos asociar bien a la comunicación, a aquella comunicación pública. No tendríamos que asociar por la dirección, sino tendríamos que asociar por el interés del mensaje. La pública, sí, tendría que estar relacionado con la pública, porque la pública es la que se dirige, recuerda, a receptores ilimitados, ¿no? Y lo puedes enviar por muchos canales, ¿no? Incluso podríamos asociar esta denominación con la de masas, porque usas muchos canales, ¿ve? Muchos canales. Así es. Sí, en eso de dirección del mensaje hacemos el deslinde, ¿no? Y los que nos van a plantear en la interrogante será unidireccional y bidireccional. Y si aparece un multi, tomamos como un distractor, pero si queremos tomarlo como comunicación, esto está asociado a la pública o al de masas, al de masas. Sí, al de masas. Así es. Bien. Bien, vamos con la segunda parte, vamos con el lenguaje, respecto al lenguaje. Definiendo al lenguaje como facultad, ¿no? El lenguaje como facultad. El lenguaje como facultad, ¿no? Como facultad y como instrumento. Bien, el lenguaje como facultad, pues se refiere a la capacidad exclusivamente humana, ¿no? Se refiere a la capacidad exclusivamente humana de poder transmitir, de poder sistematizar ideas, de poder compartir información. ¿No? El lenguaje es la capacidad, es la facultad propia del hombre, solo del hombre, ¿no? Es una facultad exclusiva de todo ser humano, ¿no? Solo el ser humano tiene esta capacidad del lenguaje. Ahora, el lenguaje como instrumento es para qué usa el hombre esa capacidad, ¿no? ¿Para qué usa esa facultad? Ahí está, permite transmitir información a través de la comunicación, ¿no? Pues el lenguaje como instrumento, ¿no? Lo que nos permite es poder exteriorizar, ¿no? Información, compartir información, haciendo uso de un sistema de signos, de un conjunto de sistemas de signos. Así es. Ese es el lenguaje como instrumento, haciendo uso del sistema de signos convencionales, también por ahí nos puede plantear. Entonces, mira, si yo digo, Ramiro, enciende tu cámara. Ah, mira, para poder mandar o solicitar, hacer una petición, ¿no? Claro, decimos, Carlos, apaga tu micro, ¿no? El lenguaje como instrumento. Ah, por ejemplo, dices, lárgate, le dicen, ¿no? Lárgate, ojalá que te mueras, le dicen por ahí, ¿no? Aquella que te pagó mal. ¿Ven? Es el lenguaje como instrumento. O le dices, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otra como te amaba a ti, pero no podrán amarte como yo te amaba a ti. Ah, estábamos adornando las palabras, embelleciendo las palabras. Juego de palabras, sí. Es el lenguaje como instrumento, ¿ve? En ese caso ya va a depender de la intención comunicativa. Por ejemplo, Huánuco tiene 11 provincias para informar, ¿ve? Ese es el lenguaje como instrumento. Como facultad
Es una capacidad. Listo, vamos con la palabra clave. Ah, ya. Recuerda que en el punto de comunicación siempre tienes que asociar. Comunicación es proceso. Ahora, cuando te hablan de lenguaje, el lenguaje es capacidad, ¿no? Lenguaje es capacidad. Capacidad exclusivamente humana de poder comunicarse. Así es, lenguaje es capacidad. Otra palabra clave. Lenguaje, capacidad. Bien, toma nota para ver las características del lenguaje. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, continuemos. A ver, ¿qué pasó? Ya. Vamos por las características, gracias Jefferson. Vamos por las características del lenguaje humano. Características del lenguaje humano. Bien, nos dice que es universal. Listo, en la definición preliminar ya decíamos que el lenguaje es exclusivamente humano. Por lo tanto, este lenguaje es universal porque pertenece a todos los hombres, a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, edad, religión, presentan esta capacidad, presentan esta facultad. Pero alguien diría, yo tengo 18 años, tengo 17 años, y Juan Pérez, que tiene 1 hora de nacido, también tiene el lenguaje. Un recién nacido, Juan Pérez, con 1 hora de nacido, ¿tendrá esta facultad? ¿Tendrá la facultad de lenguaje? Claro, efectivamente, muy bien, ahí te leo. Sí, porque es universal, porque todo ser humano posee esta capacidad. Además, mira, tenemos esta característica racional. Ahora, lo racional viene de la palabra racional viene de razón. Ajá, pues racional fundamenta, le da sostén de que esto es humano, de que solo es del hombre, porque solo el hombre es el que razona, es el ser que razona. ¿Sí? Claro. Recuerda que cuando tú vas a comunicar, vas a codificar, vas a decodificar. ¿Sí? Resultado de la reflexión, ¿no? Porque haces uso de la razón. Se va a dar un proceso mental. ¿Eh? Por ello es racional. Característica del lenguaje. Otra característica tenemos de que es innato. Innato, ¿ve? Por ahí te iba relacionando el caso de Juan Pérez con 1 hora de nacido, ¿ya? Con 1 minuto de nacido también tiene la capacidad. Porque el lenguaje es inherente al ser humano. Es parte de nuestra carga genética, ¿no? Claro, es parte de la carga genética. Ah, pero ese bebé de 1 hora de nacido no articula las palabras al igual que yo, no articula, no forma oraciones al igual que yo. Pues, pero a la larga lo va a hacer. ¿Por qué? Pero ¿por qué no lo hace si nace? Ojo, estas dos características, que aparentemente son opuestas, se complementan, ¿no? Se complementan estas dos características, de innato y aprendido. Uno nace, uno al nacer trae la capacidad porque es parte de tu carga genética, pero en el contexto, en el entorno, lo vamos a desarrollar. Gracias al entorno nos vamos a poder empoderar de un sistema de signos, porque gracias a nuestro entorno nosotros nos hemos empoderado, ¿no? Hemos desarrollado el español, ¿no? Para citar el caso. ¿Ve? Por ello estas dos características se complementan, que aparentemente hay una oposición, ¿no? Sí, mira, innato y aprendido, pero se complementan, ¿no? Uno trae la carga genética, pero gracias al contexto, gracias al entorno, nos vamos a poder empoderar de un sistema de signos, porque recuerda que las lenguas son herencias culturales. El español es una herencia cultural que no se forma con nosotros, nosotros lo heredamos. Y esto se transmite generación tras generación. Limitante porque se impone a los hablantes, ¿no? Limitante porque se impone a los hablantes. Justamente heredamos un sistema de signos, nos empoderamos y no se forma con nosotros, no hacemos cambios.
Es simbólico porque nos permite representar la realidad, ¿no? Nos permite representar la realidad. Si yo te digo cómo es una manzana, ¿no? Estoy seguro que la mayoría, o casi nadie en el salón ahora tenga una manzana cerca, ¿no? Pero si te preguntan, ¿pero cómo es una manzana? Lo vas a describir, es roja, es dulce, redonda, ¿no? Vas a señalar muchas características de una manzana, pero señalas tantas características de forma oral o de forma escrita, pero ¿cómo lo describes tantas características de manzana si no está presente aquella fruta? Ah, porque en algún momento lo has abstraído, ¿no? Porque fíjate qué estás haciendo. Estás representando una fruta a través de palabras roja, dulce, redonda. ¿Eh? Claro. Biarticulado. Ya, esto de biarticulado, creo que en tu libro está como doble articulación. ¿Sí? Así es. Doble articulación o biarticulado. Esa es la característica, ¿ya? Biarticulado, acuérdate, dos, ¿no? Biarticulado. Biarticulado o que presenta doble articulación, ¿no? Es otra característica del lenguaje. Tiene que presenta doble articulación, ¿no? Es biarticulado, presenta doble. Biarticulado, tiene doble articulación. Ya, en la primera articulación, a ver, espérate, ya, listo, en la primera articulación nos dice que el lenguaje lo podemos descomponer en unidades con significado. Así es, Elizabeth. Esas unidades con significados llamadas morfemas. En la primera articulación hallamos a los morfemas. Primera articulación, unidades con significado, ¿no? Nos dice que podemos segmentar, descomponer en unidades significativas. Ejemplo, si tengo la palabra amiguitas, ¿no? Esta palabra amiguitas se formó a partir de amiga, a partir de amigo, amigo, amiga, amiguito, amiguita, amigazo, amigaza. Pero en este caso tengo la palabra amiguitas y caso de amiguitas lo queremos separar en unidades que tienen significado, lo separamos en morfemas y tendríamos que separar de esta forma. ¿Pero por qué esto es morfema? Porque cada partícula tiene significado. ¿De qué manera? Mira, mira. Dentro de la palabra amiguitas, fíjate, la S, ¿qué significa? Significa plural, ¿no? La A significa género femenino. Dentro de la palabra amiguitas, el IT significa diminutivo, de que es pequeño, ¿no? Amig, ¿no? Persona cercana, ¿no? Con quien se mantiene amistad, ¿no? Con quien se mantiene cercanía, con quien existe confianza, ¿no? Amig. Eso es el significado de esta raíz. ¿Ve? Entonces, en la primera articulación tenemos a nivel de morfemas. A nivel de morfemas, a nivel de unidad, se descompone entonces en, a ver, se descompone en unidades con significado. Sí, esos son los morfemas. Unidades con significado. Así es. Unidades con significado. Bien, a ver. Ahí se congeló algo. Ya, a ver, ya lo recuperamos. Ya lo recuperamos. Ahora sí. Ya, usemos esto. Bien, en la primera articulación, como decíamos, tenemos aquí a nivel de los morfemas. A ver. Ya. Ya, ahora sí, ya está. Tenemos a nivel de los morfemas. Tendríamos la segmentación de amiguitas. Listo.
¿no? Cada partícula posee significado. Primera articulación a nivel de morfemas, que son unidades con significado. Ahora, y en la segunda articulación, vamos a hallar unidades diferenciadoras, unidades distintivas de significado. Y en la segunda articulación, ¿qué unidades encontramos? ¿Cómo se llaman esas unidades que permiten diferenciar significado? Esas unidades distintivas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, en este caso hallamos a los fonemas. En la segunda articulación, por lo tanto, hallamos a los fonemas. Segunda articulación, hallamos ya a los fonemas. Listo, pero ¿de qué forma los fonemas? Los fonemas vienen a ser sonidos mentales, sonidos ideales, abstractos. Por ejemplo, mira, en fonemas tengo la palabra beso, pero, profe, ¿por qué se escribe de esa forma? Mira, los fonemas se representan así, con barras oblicuas, con el slash que abre y que cierra. Es el sonido ideal, es el sonido mental. Fíjate cuando tú te digo, imagina cómo suena la palabra beso, ¿no? Fíjate que hay una imagen mental. Esa imagen mental es la que se denomina fonema. Fíjate si tú comparas la palabra beso y la palabra queso, ¿no? Estas dos palabras, a ver, ahí está. Estas dos palabras efectivamente son diferentes, son distintas, ¿no? Estas dos palabras son diferentes, son distintas, pero fíjate que comparten dos fonemas vocálicos, dos fonemas consonánticos en la misma posición, pero fíjate en la palabra beso, estoy usando la consonante B, la bilabial, y tengo en la palabra queso, la primera consonante, tengo la K, ¿no? Que es un fonema velar. Y fíjate, si yo cambio la B, lo cambio por la K y ya tengo otro significado, ¿no? Ya tenemos otro significado. Así es, efectivamente. Ya cambió el significado. Eso se da a nivel de fonemas. Eso se da en la segunda articulación, ¿no? Eso se da en la segunda articulación. En la primera articulación fue segmentar en unidades que tienen significado, ¿no? Unidades que tienen significado, que son los morfemas, ¿no? Es por ello cuando teníamos en el caso de, a ver, en caso de Profesor, amiguitas, la letra queso, lo que hice es con la Q, no es con la K. ya, ok, ahorita aclaramos ese punto, voy a hacerme espacio aquí, voy a llevarlo, listo. En caso de amiguitas, eso es la representación en morfemas. Cada parte en la cual hemos separado expresa un significado, eso es morfema. En caso de la segunda articulación son fonemas. Y los fonemas nos dice que cumplen función distintiva, función diferenciadora. Ahora, efectivamente, en caso de la palabra queso, ¿sí? En grafemas vamos a escribir con la Q, ¿sí? Escribimos con la Q. Pero en este caso lo que yo he usado la barra oblicua, el slash, fíjate, antes la palabra queso está dentro del slash. El slash que abre y que cierra. Entonces, cuando ponemos esas barritas, eso es para representar fonemas. Y cuando representamos fonemas, estamos representando el sonido. Ahora, ¿por qué estoy usando la K? Porque justamente la Q, la escritura de Q, ¿cómo suena la Q? Suena de esta forma. Así es, suena de esta forma. Sí, eso es la representación de los fonemas. Eso se ve en la segunda articulación. Vamos a hacer amplio esta parte en el tema de fonemas, ¿sí? En el tema de fonología. Sí, creo que está en el siguiente capítulo. Sí, en caso del tema de fonología, por ahí vas revisando y por ahí para que no haya sorpresas. Los fonemas son los sonidos mentales, y esos sonidos se representan con el slash. Y eso, en ese caso, vamos a usar la representación, cómo suena el sonido. Sí, cuál es dependiendo del sonido. Por ejemplo, en ese caso de la Q se representa con la K. Bien, entonces, estas son características del lenguaje. ¿Alguna característica que hay que acotar que aparece en tu texto?
está la característica de productividad. ¿Sí? Está productividad. Voy a acotar productividad entonces. Ya, productividad. Listo, con esta cerramos entonces. Ya, la característica de productividad se refiere a que, mira, nuestra lengua cuenta con limitados fonemas. ¿Ya? Tenemos 24 fonemas, ¿ah? Vamos a poner breve. Ya está. Nuestra lengua presenta 24 fonemas. Ah, mira, 24 fonemas. Esos fonemas son los sonidos. ¿Ah? Tiene 5 vocálicos y 19 consonánticos. Y ahora, con esos 24 que son limitados, que es un ínfimo, ¿no? Número 24, nosotros vamos a crear muchas expresiones, muchas oraciones. A eso se refiere la característica de la productividad. Así es. La característica de productividad, que con limitados fonemas, que con 5 vocálicos y 19 consonánticos, pues la posibilidad de crear oraciones o expresiones son muchas, son diversas. Así es. Bien, chicos, muchas gracias. Hemos llegado. A ver, ya, la característica constante, ¿no? No hay cambios, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Así es. Efectivamente, con esto hemos llegado al final de la sesión. Que tengas un excelente día. Recuerda repasar e ir ahondando. Bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente sesión. Se cuidan. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima, profesor. Cuídate, profesor. Toma.